Buenos días con todos y todas. Les voy a compartir dos experiencias agroecológicas, la primera desarrollada en la SPOCH, en la universidad, y la segunda, una investigación realizada en territorio en fincas de agricultores. Entonces, la ponencia la he titulado La agroecología desde la ciencia y la práctica, ¿sí? Para comentarles qué es lo que se está realizando desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en temas de agroecología, ¿sí? Por eso, también la fotografía, ¿sí? Desde la primera experiencia, como les comenté, les voy a compartir dos experiencias agroecológicas. La primera relacionada en el SPOCH, que es en la fotografía la que le estamos observando, y la segunda, una investigación en territorio. Se le ha denominado a este espacio agroecológico el Centro de Bioconocimiento, ¿sí? Que es un espacio destinado al interaprendizaje, ¿sí? Entre estudiantes, técnicos, docentes y agricultores sobre el manejo sustentable de los recursos naturales. Y aquí podemos observar, inclusive tenemos también en temas de sustentabilidad una aula ecológica, así donde recibimos clases con los estudiantes. Este proyecto, este centro de bioconocimiento está ubicado, ¿sí? A 20 minutos de la ciudad de Riobamba, en un área rural, ¿sí? En la estación experimental Tunchi. Aquí podemos observar una fotografía aérea de los predios de la institución, ¿sí? Entonces, al ser una carrera de recursos naturales renovables, lo que se quiere es, pues, estar en este laboratorio natural, ¿sí? La experiencia fue implementada en este espacio, ¿sí? Esta es una fotografía anterior a lo que ya implementamos esta experiencia. ¿Cuáles son las instituciones que participan en este proyecto? La Junta de Regantes Chamboguano, que es la población local, los agricultores, la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria, que somos una red de 8 universidades a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, el INIAF, el Ministerio del Ambiente, y algunas fundaciones y ONGs que también, pues, nos colaboran. Y, por supuesto, los estudiantes y docentes de la Facultad de Recursos Naturales. ¿Qué fue lo primero que realizamos para la implementación de este proyecto? Se realizó un análisis de la sustentabilidad a través de indicadores del recurso suelo, del recurso hídrico y de la biodiversidad, con algunas variables, como que estamos observando, ¿sí? Para que empiece a ser sustentable. En este caso, un componente debería estar con valores mayores a 5, es decir, en el recurso suelo, en el recurso hídrico, y también en temas de biodiversidad no tenemos sustentabilidad en este agroecosistema. ¿Qué fue lo que nos propusimos? ¿Sí? Identificar prácticas agroecológicas para la generación de agroecosistemas sustentables. ¿Y cuáles fueron las prácticas referentes al manejo del recurso suelo? Sí, siempre vamos a hablar de 3D, el recurso suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad y sus correspondientes interacciones. Entonces, en lo que es el recurso suelo, estamos en este momento generando o implementando abonos verdes, también bioinsumos, en el tema del recurso hídrico, cosecha de agua, método de riego eficiente, y en lo que es biodiversidad, policultivos y sistemas agroforestales. ¿Esto con qué objetivo? De generar agroecosistemas sustentables. Y lo interesante, lo clave de este proyecto es que siempre integramos, ¿sí? Si queremos generar agroecosistemas sustentables, tenemos que integrar el conocimiento científico, el conocimiento técnico y, por supuesto, el conocimiento tradicional desde la práctica de los agricultores, que siempre estamos en ese constante interaprendizaje. Una vez que ya identificamos, que realizamos el diagnóstico, identificamos las prácticas agroecológicas, procedimos al diseño del centro de bioconocimiento, ¿sí? De nuestro espacio donde practicamos, donde realizamos las prácticas agroecológicas. Cabe recalcar que esta es nuestra unidad de aprendizaje y al mismo tiempo nuestra unidad de investigación. Entonces aquí podemos observar algunas de las prácticas mencionadas, como son los policultivos y abonos verdes. Tenemos agroforestería, sí, siempre sembramos con curvas de nivel por temas de conservación de suelo. Aquí tenemos una aula ecológica que es alimentada con un panel solar por temas de energías alternativas. Tenemos barreras vivas, sí, también tenemos un espacio para la elaboración de bioinsumos, sí, y más elementos que nos permiten conformar este agroecosistema sustentable. Aquí ya observamos, sí,
una vez que realizamos el diseño, ya la implementación del mismo, ¿sí? Como podemos observar, son aproximadamente 8,000 metros cuadrados, ¿sí? Divididos en algunos componentes y siempre con la presencia de los estudiantes. Aquí algunas fotografías, ¿sí? Dentro del manejo sustentable. Cabe recalcar que este espacio ha sido identificado o ha sido, pues, nombrado como un espacio de la práctica, de la investigación y de la difusión del manejo sustentable de los recursos naturales. Entonces, a continuación les voy a explicar, una vez que ya implementamos, que ya terminamos la parte de la implementación, les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo en temas de práctica, de investigación y de difusión en el manejo sustentable de los recursos naturales. En lo que es la práctica, estamos comentando, ¿sí? Estamos observando aquí el tema del recurso suelo, ¿sí? Siempre en interacción con los estudiantes, la implementación de abonos verdes, básicamente avena y vicia. También la elaboración de bioinsumos, siempre estamos, aquí cuando estábamos en la antigua normalidad, ¿sí? Esto es una fotografía de finales del 2019, en donde podemos observar la interacción que existe entre estudiantes, técnicos y demás agricultores también de la zona, y estamos pues en ese interaprendizaje alrededor de la elaboración de bioles y bioinsumos. En el tema del recurso hídrico, ¿sí? Estamos también apoyados como, somos parte también del Centro Experimental del Riego, ¿sí? En donde cosechamos aguas y tenemos invernaderos en la parte superior del Centro de Bioconocimiento, en donde recolectamos aguas, y la cosecha de agua no es nada más que la recolección en estos recipientes, y luego es distribuida mediante métodos de riego eficiente, en este caso riego por aspersión y goteo, que igual es implementado por los estudiantes. Luego, en temas de biodiversidad, sí, tenemos también policultivos. Aquí podemos observar, por ejemplo, en asociación el maíz, el frijol y el zapallo, sí, como un cultivo también tradicional. Y siempre en ese intercambio, ¿no es cierto?, entre el conocimiento científico, técnico y tradicional para la generación de agroecosistemas sustentables. En lo que se refiere a la investigación, se aplica siempre la metodología de investigación-acción participativa, en la cual en todas las fases de la investigación tienen o participan estudiantes, agricultores y todos los miembros del proyecto. ¿Cuál fue la premisa? Les voy a comentar sobre una investigación, ¿sí?, referente a la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos. Partimos de la premisa que a mayor agrobiodiversidad puedo incrementar los servicios ecosistémicos y por lo tanto puedo generar agroecosistemas resilientes. Queríamos comprobar la veracidad de esta hipótesis, partiendo que los servicios ecosistémicos son todos los beneficios de los cuales pues los agroecosistemas nos pueden beneficiar. En este caso son 4: abastecimiento, regulación cultural y de soporte. Entonces, ¿qué fue lo que quisimos medir? ¿Qué fue lo que quisimos contabilizar? Sí, aquí tenemos la fase inicial de la implementación del Centro de Bioconocimiento, ¿sí? Entonces, quisimos contabilizar cómo creció la agrobiodiversidad con la implementación de las prácticas agroecológicas. Luego también caracterizamos visualmente los servicios ecosistémicos y lo comparamos con otro agroecosistema que está junto al Centro de Bioconocimiento, y luego realizamos el respectivo análisis. Encontramos, sí, 37 especies en el Centro de Bioconocimiento. Sí, las dividimos en forestales, frutales, cultivos, medicinales, hortalizas y también las silvestres, que realmente es un tema de la próxima investigación, ¿sí? Identificar los nichos ecológicos de las plantas silvestres, de lo que les llamamos o mal conocidas las malas hierbas. ¿Sí? En realidad son plantas interesantes que pues estamos investigando sus nichos ecológicos y los servicios ecosistémicos y su función en los agroecosistemas. ¿Sí? Entonces, en nuestro espacio agroecológico identificamos 37 especies, más o menos de 8,000 metros cuadrados, ¿sí? Que además se asemeja a la realidad también de las fincas agroecológicas de los agricultores, ¿sí? Aquí algunas gráficas, ¿sí? En el Centro de Bioconocimiento fueron identificados 16 servicios ecosistémicos,
¿sí? Agrupados 3 de abastecimiento, 3 de soporte, 7 de regulación, 3 culturales. Cabe recalcar que los de regulación fueron los mayores, ¿sí? Hablamos de regulación, el tema de polinización, ¿sí? El tema de secuestro de CO2 al tener cubierto, en este caso, el recurso suelo, ¿sí? Que son los que más, en este caso, se intensifican con las prácticas agroecológicas. En contraste con el monocultivo, que solamente encontramos 4 servicios ecosistémicos. Entonces aquí observamos la importancia, ¿sí?, de incrementar la agrobiodiversidad para incrementar también mis servicios ecosistémicos, en contraste con los servicios ecosistémicos de un monocultivo, ¿sí? Cabe recalcar que fueron 37 especies las identificadas en 8,000 metros cuadrados. Entonces, ya hablamos de lo que hacemos dentro de las prácticas, también dentro de la investigación, y a continuación les voy a compartir en lo que se refiere a la difusión, al interaprendizaje. Entonces, como universidad no queremos ser un espacio aislado de nuestro entorno. Sí, aquí, como podemos observar, es un espacio rural, de la parte sur de Riobamba, en donde siempre estamos en ese intercambio entre estudiantes, agricultores, técnicos, docentes, ¿sí? También estamos en contacto con estudiantes, ¿sí?, de colegios agropecuarios del sector, ¿sí?, en ese intercambio de conocimientos. También siempre recibimos estudiantes universitarios de otros países. Cabe recalcar que al año aproximadamente se reciben a 500 personas en este espacio, en donde se realizan, ¿sí?, este tipo de actividades de interaprendizaje y también, pues, de difusión del manejo sustentable de los recursos naturales. Dentro de la línea del tiempo del Centro de Bioconocimiento, iniciamos, cabe recalcar que esta experiencia se inició en noviembre del 2018, ¿sí? Era este el panorama en el cual fue entregado, ¿sí?, de 8,000 metros cuadrados, y quisimos generar, como ya habíamos aquí, en este panorama, pues analizaron los diferentes indicadores de sustentabilidad y demás. En un año podemos observar, ¿sí?, la diferencia, es la misma fotografía, ¿sí?, aquí al fondo están los árboles y todo lo demás. Podemos observar la diferencia en los servicios ecosistémicos, en el paisaje, ¿sí?, inclusive aquí parece que hasta ya nos salió el sol en noviembre del 2019, ¿sí? Para febrero del 2020, ¿sí?, ya también vamos creciendo, se construyó nuestra aula ecológica también con el objetivo de romper el paradigma escolástico de las 4 paredes, ¿no es cierto? Al estudiar los recursos naturales, qué mejor estar en contacto directo, ¿sí?, con los mismos. Aquí con los estudiantes recibimos las clases en este espacio e inmediatamente pasamos a la práctica, ¿sí? Es decir, aprendemos haciendo. Aquí tenemos una fotografía más de cerca. Cabe recalcar que estamos alimentados con energía solar a través de un panel solar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasó? Sí, siguiendo con la línea del tiempo. En un año más o menos se realizó todas estas actividades, pero llegó la pandemia y nos quedamos como la lámina que estamos observando. Si nos quedamos prácticamente en blanco, se perdieron algunos ensayos, algunas investigaciones, ¿sí? Pero no quisimos no quisimos parar el proyecto, ¿no es cierto? Además, entendiendo que de parte de la OMS, la nueva normalidad, será sustentable o no será, quisimos adaptarnos, ¿no? También continuando con los principios de Darwin y todo lo demás, que la especie que no se adapta, pues desaparece. No quisimos desaparecer también como proyecto. ¿Cuál fue nuestra estrategia para continuar con este tema de la difusión del manejo sustentable de los recursos naturales? Sí, como proyecto se organizaron varios foros, varios webinars, ¿sí?, donde expusimos las diferentes experiencias, las diferentes investigaciones. Es así que organizamos un foro latinoamericano del manejo sustentable de la biodiversidad, en donde se expusieron las diferentes experiencias del proyecto. También, siguiendo con los 3 ejes, ¿no?, suelo, agua, biodiversidad y el recurso hídrico, también se organizó un webinar sobre el manejo sustentable del recurso suelo. Y cabe recalcar que siempre se ha participado también en diferentes charlas virtuales difundiendo sobre lo que se está realizando en este proyecto, además que también se tiene ya publicado algunos artículos científicos.
El tema de las prácticas también tuvimos que adaptarnos, ¿sí? Entonces las prácticas se están realizando, ¿sí? A nivel de revisión de literatura sistemática, ¿sí? Y con los diferentes también ejes, ¿no? Agua, suelo y biodiversidad, y se hace la presentación asimismo pública de manera virtual, ¿sí? Con estudiantes del sexto y séptimo semestre. También, para continuar con la difusión del manejo sustentable de los recursos naturales, tenemos también un Facebook y un Instagram para llegar a sobre todo a la población más joven, a los estudiantes, ¿no es cierto? Inclusive se envían las tareas sobre investigaciones y consultas, y las mejores tareas pues son publicadas aquí en las diferentes redes sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, por el Día Mundial de la Biodiversidad, por el Día Mundial del Suelo, y de esa manera también se convierte en una estrategia didáctica, metodológica para motivar a los estudiantes al manejo sustentable de los recursos naturales. Aquí tenemos ya, ¿sí?, unas fotografías después de la pandemia, en donde observamos, ¿sí?, que con el apoyo de algunos estudiantes que voluntariamente están asistiendo, ¿sí?, básicamente vamos los miércoles en la tarde, se realiza la parte práctica de lo que recibimos en vía virtual, la parte teórica, ¿sí? Entonces aquí cabe recalcar que los 8 estudiantes sistematizan las prácticas, las actividades que se están llevando a cabo, y luego pues exponen a los demás estudiantes que no tienen la oportunidad de ir a este espacio a la práctica, ¿sí? Aquí tenemos algunas otras prácticas, siempre con el tema de bioseguridad. Se están generando sistemas agroforestales, también agroecosistemas diversificados, complejos, ¿sí? Aquí estamos realizando algunas prácticas de compactación del suelo, en la elaboración también de bioinsumos, básicamente lo que es compost y humus, ¿sí? Siempre pues intentando aprender haciendo, ¿sí? Luego, como les comento, los estudiantes sistematizan y pues presentan los resultados de las prácticas a los demás estudiantes. Aquí también vemos una fotografía de la implementación de abonos verdes, y básicamente avena, vicia, la cebada también como abono verde, y siempre con el componente forestal por temas de conservación de suelo. Esto ya en junio del 2021, ¿sí? Estas ya son fotografías actuales del estado actual de este proyecto. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de este proyecto, de estas prácticas agroecológicas? Que la universidad tiene la capacidad de generar espacios de interaprendizaje, es decir, estudiantes, docentes, población local, técnicos, para la generación de la práctica, de la investigación y difusión del manejo sustentable de los agroecosistemas. Y en los 3 componentes que lo hemos dividido, en lo que es agua, suelo y biodiversidad. Es decir, aquí se genera un interaprendizaje y no la transferencia de conocimientos, que es algo más vertical. Sí, aquí aprendemos entre el conocimiento de todos los actores. También el enfoque de investigación, acción participativa, es interesante, ya que es un enfoque basado en la realidad y en las necesidades locales. Es decir, estas investigaciones que se están realizando parten de las necesidades de los agricultores, y de darles esa alternativa agroecológica frente a la agricultura convencional. No han sido proyectos generados o realizados en una oficina, ¿sí?, sino que siempre pues empezamos primeramente a conocer las necesidades locales, a conocer nuestros agroecosistemas, para en el futuro generar y plantear nuestra investigación. Luego también la importancia de generar la enseñanza-aprendizaje de los recursos naturales en agroecosistemas sustentables, ¿sí? Es decir, se integra la docencia, la investigación y también la vinculación. Entonces, si hablamos de manejo sustentable de agroecología, necesariamente tenemos que también aprender haciendo en agroecosistemas sustentables. Además, el rol de la universidad, ¿no es cierto?, es más eficiente mediante la generación de plataformas multiactores. Tenemos el apoyo de varias instituciones públicas, privadas, ONGs, sí, también se interacciona con los GATS, es decir, formamos una plataforma multiactores para también contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, ¿sí? Esto quería compartirles como la primera parte, qué es lo que se está
haciendo, pues lo que se está realizando en temas de agroecología desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Sí, esto igual como un proyecto piloto, un proyecto emblemático de la universidad. Pasando a la siguiente práctica, quiero compartirles una parte de una investigación que se está realizando igual con el apoyo de Manos Unidas, de Maquita, de la Cooperación Española, en la cual se pretende, ¿sí? Pretende identificar las fincas faro con capacidad de réplica vinculadas a la agricultura familiar campesina en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo vamos a identificar las fincas faro? A través de la caracterización de sus prácticas de manejo, de los factores del agroecosistema y también de las construcciones sociales de género. Sí, es un poco complejo, un juego de palabras, pero vamos ya a entenderlo de a poco. ¿De qué problemática partimos? El paradigma de la revolución verde, ¿no es cierto? Es uno de los principales causantes de la crisis ambiental, esto según la FAO en la reunión que se tuvo en marzo del 2018, porque no se consideraron las externalidades negativas externas, ¿sí? Que afectan cada vez más a los agroecosistemas y a los seres humanos. ¿Cuáles son estas externalidades negativas que afectan, ¿no es cierto? El cambio climático, que ya lo estamos viviendo, la contaminación de fuentes hídricas de igual manera, la erosión del suelo, la pérdida de la biodiversidad, la resistencia cada vez mayor a plagas y enfermedades, las inequidades sociales, la creciente tasa de enfermedades, ¿no es cierto?, como la intoxicación por agrotóxicos, sobrepeso y obesidad, entre las más importantes. Entonces, sobre esta problemática fue planteada la siguiente investigación. ¿Cuál fue nuestra pregunta de investigación? ¿Cuáles son las prácticas de manejo y factores del agroecosistema que determinan a una finca agroecológica? Es decir, en el territorio, ¿no es cierto?, a través de la investigación, quisimos identificar cuáles son esas fincas agroecológicas faro, esas fincas agroecológicas modelo, a quienes van a iluminar a las demás, ¿no? Por eso se le ha denominado finca faro, ya que pues se pretende identificar a las mejores fincas, quienes pueden o quienes tienen esta capacidad de réplica y quienes podrían, pues, entre comillas, iluminar o ser un ejemplo para las demás fincas del sector, ¿sí? ¿En dónde fue realizada esta investigación? ¿Sí? En dos sectores, en Calpi y Guamote, en el área de influencia donde está trabajando Maquita, ¿sí? En estas 6 comunidades. A continuación, por el tema del tiempo, les voy a explicar si los resultados preliminares que se encontraron, o las fincas que se encontraron en el sector 1, que lo denominamos, sí, en el sector de Calpi. Sí, cabe recalcar que Calpi y Guamote, sí, se encuentran cerca de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Sí, Calpi más o menos a una media hora, Guamote a 1 hora al norte. ¿Cuál fue la metodología? Sí, primeramente, como ya habíamos comentado, el universo, sí, fue el área de intervención de Maquita, sí, en Calpi y Guamote. El muestreo fue por interés, por bola de nieve, sí, fuimos realmente a campo, como observamos en la fotografía, y vamos identificando, ¿no es cierto?, visitando a las fincas a través de observación directa, a través de entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Visitas siempre in situ, fuimos identificando a las diferentes fincas y a las diferentes prácticas agroecológicas, ¿sí? Dividimos en 3 momentos la metodología. Primeramente, la identificación de las prácticas agroecológicas, luego identificamos los factores de los agroecosistemas y finalmente las construcciones sociales de género. Para las prácticas agroecológicas fue clave relacionarnos con los principios agroecológicos que también ya lo habíamos revisado en este curso previamente, ¿sí? Principalmente con Miguel y Clara. También dentro de los factores de agroecosistemas, dentro de los factores del agroecosistema nos basamos también en las prácticas agroecológicas identificadas. Y finalmente, para las construcciones sociales de género, se hizo una caracterización de los roles en función de las prácticas. Y es decir, nuestro eje de acción inicial y básico fueron las prácticas agroecológicas. Esta la relacionamos con los principios, luego con los factores y finalmente con los roles de género en función de las mismas prácticas. Y aquí tenemos los principios agroecológicos que ya fueron definidos al inicio de este curso, principalmente como habíamos comentado con Miguel, con Clara, ¿sí?
quienes fueron los que sistematizaron estas prácticas, así como vamos a nombrarlo rápidamente: mejorar el reciclaje de biomasa y nutrientes, mejorar la biodiversidad funcional, como vemos aquí en las fotografías, aumento de la actividad biológica del suelo, minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos, diversificación de especies y de recursos genéticos, y también aumentar la interacción biológica y de las sinergias, como podemos observar las fotografías de la investigación. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Sí? Dentro de las prácticas agroecológicas en el manejo de cultivos en el sector 1 Calpi, ¿sí? Aquí tenemos las prácticas relacionadas con el control de plagas y enfermedades, con las prácticas de conservación y también con el uso de barreras vivas. Como podemos observar, dentro del control de plagas y enfermedades, el 60% de todas las fincas, cabe recalcar que se estudiaron 40 familias, 40 fincas, el 60% utilizaron bioinsumos y básicamente el biol, ¿sí? También todos generan asociación y rotación de cultivos. Dentro de las prácticas de conservación, las prácticas siempre son manuales, ¿sí? En pocos casos motocultor y también tractor, ¿sí? Dentro de las barreras vivas también el 60% utiliza los árboles y arbustos como barreras. Y aquí podemos observar algunas fotografías, ¿sí? De los agroecosistemas diversificados como una de las elementos claves de estas fincas faro, ¿sí? Se encontraron más de 40 especies inclusive en menos de 3,000 metros cuadrados, que aquí podemos observar algunas fotografías. Dentro de la integración animal, ¿no es cierto? Es interesante, ¿sí? Que del 60 al 80% de las familias estudiadas realizan compost, biol y bokashi, y esto también por el apoyo, ¿no? de Makita con la implementación de estos abonos. Y también es interesante que en el uso del estiércol animal, el 60% de estas familias lo deja secar, es decir, lo deja a la intemperie, a veces lo cubre con plásticos para luego incorporarlo al suelo, ¿sí? Es interesante también lo que habíamos comentado en la experiencia del SPOCH, que las malezas, los agricultores lo utilizan, ¿sí? También algunas de las malezas como alimento para animales, especialmente de especies menores y gallinas, ¿sí? Entonces también estamos viendo aquí estos nichos ecológicos, ¿sí? de estas especies como una característica también de las fincas faro. Aquí podemos visualizar algunas fotografías, en este caso inclusive ya en las fincas faro identificadas, en algunas se tiene también alguna infraestructura básica, básicamente para el compost y para el humus, ¿sí? Aquí observamos, esta es la finca del señor Juan Saca, donde observamos cómo se está elaborando el bokashi, ¿sí? Igual es interesante recalcar que estos bioinsumos también son elaborados de una manera comunitaria, con lo que se está también integrando a todos los miembros en este caso, del sector. ¿Qué es lo que pasa con el tema del género en este sector 1 de Calpi, ¿no es cierto? Sabíamos ya de antemano que siempre la madre de familia es sobre la que recarga el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de actividades dentro de la finca agroecológica. Aquí tenemos que el 55% de las actividades recae sobre la madre de familia, el 19% en el padre, y en los hijos es menor, ¿sí? Entonces, eso en lo referente al rol de género en el sector 1 Calpi. Pero quería comparar aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que encontramos en el sector 2 en Guamote? Que la integración, en este caso del esposo, es mayor, ¿sí? Entonces vamos a dejar estos datos para la explicación final en las conclusiones. Pero con todo, ya vamos visualizando, ¿no es cierto?, que en el sector 1 en Calpi, la integración familiar es menor que en el sector 2, en lo que tiene que ver a los roles de género, ¿sí? Este es un paisaje típico, ¿sí? En la participación en las labores, básicamente, quien trabaja la finca agroecológica, la finca faro, más del 55% de actividades recae en la madre de familia. En este caso, tenemos la fotografía de María Guamán realizando las diferentes actividades, las prácticas agroecológicas, ¿sí? Pero ¿cómo fue que identificamos, sí? ¿Cómo fue que caracterizamos estas fincas agroecológicas? ¿Sí? Aquí simplemente estamos observando ya los resultados finales, ya la clasificación de las 6 fincas, pero lo que realizamos fue
una triangulación, ¿no es cierto?, entre las prácticas, entre los principios agroecológicos y las prácticas realizadas por principio y por finca. Entonces aquí tenemos el número de prácticas realizadas, por ejemplo, en la finca 1, en lo que tiene que ver a mejorar el reciclaje de biomasa y nutriente, tenemos 6 prácticas, en lo que tiene que ver al mejoramiento de la biodiversidad funcional 5 y así. Entonces tomamos los valores mayores, que en este caso, para como criterio de clasificación, lo que identificamos fueron las prácticas, que las prácticas por finca sean mayores a 5, como podemos observar. Y además, que cumplan con los 6 principios agroecológicos. Es así que de las 40 fincas estudiadas, nos quedamos con 6, ¿sí? 3 en Calpi y 3 en Guamote, y aquí tenemos la contabilización de todas las prácticas agroecológicas realizadas. Aquí también se realizaron fotos aéreas de la finca. Entonces aquí cabe recalcar cómo es la influencia de la finca Faro en territorio. Si la finca Faro es el espacio que lo estoy recorriendo con el cursor, ¿sí? Es este cuadrado, básicamente, ¿sí?, donde vemos diversificación, integración, sí, también el tema de la integración familiar es clave. En este espacio tienen los animales también como aporte de materia orgánica, pero sin embargo, vemos que en la parte superior, ¿sí?, existen monocultivos, en este caso de frutillas, y entonces siempre estas fincas Faro vienen a ser como una isla, por un lado, ¿sí? Pero también en el otro lado vemos, esto ya no pertenece a la finca, pero vemos que de a poco también, entre comillas, los demás agricultores se van motivando, ¿no es cierto?, se van contaminando de las ideas agroecológicas y también empiezan a trabajar, empiezan a imitar las mismas prácticas agroecológicas. Entonces eso es lo interesante de identificar las fincas Faro y cómo pueden influenciar en territorios. Y aquí también, ¿sí?, ya se está iniciando, si nos contaban los agricultores que también están, ya quieren trabajar también agroecológicamente, porque ven los resultados, y no solamente en el tema de ambiental, de paisaje, sino también en los beneficios económicos que tienen de la diversificación productiva, de este manejo de agroecosistemas complejos y diversificados, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones preliminares de este estudio, no es cierto? Los factores y las prácticas agroecológicas más relevantes que caracterizaron a la finca Faro identificadas fueron, en lo que es sanidad, la aplicación de bioles. Y todas las fincas Faro trabajan con el tema de bioles para temas de sanidad. En lo que es el factor suelo, tenemos que la rotación y asociación de cultivos son las prácticas más comunes, también la labranza manual, y por supuesto, la incorporación de abonos orgánicos como compost, bokashi y también el estiércol seco. Sí, también como habíamos comentado, esta es una práctica bastante común dentro de las fincas Faro. En lo que se refiere al componente animal, sí, es interesante recalcar que estas llamadas malezas y las plantas espontáneas son utilizadas algunas para alimentación animal y otras también para el compost, ¿sí? Además que el estiércol de los animales pues es incorporado directamente al suelo. Entonces volvemos a la lámina, ¿no es cierto? ¿Por qué hubo mayor integración familiar en Guamote en lo que se refiere a las prácticas agroecológicas? Básicamente porque los agricultores de Guamote están conectados con el mercado, ¿sí? Básicamente en Guamote se ha observado a la producción agroecológica como algo rentable, están totalmente ligados con el mercado. Entonces el esposo también tiene el interés y también los hijos, es decir, toda la familia colabora con las prácticas agroecológicas y con el mantenimiento de los agroecosistemas, ¿sí? Además, comparando los dos sectores, en Guamote se observó que en el tema etario, ¿no es cierto?, se encontraron que las familias están entre 40 y 60 años, los adultos, en tanto que en Calpi es sobre los 60. Entonces en Calpi estamos hablando de agricultores ya bastante de edad avanzada, ¿no? Entonces también se les dificulta el tema de las labores. Existe un fenómeno interesante en Calpi que también se determinó, que es el tema de la migración hacia Riobamba. Si Calpi está a unos 20, 30 minutos máximo de Riobamba, entonces ya los jóvenes viven en Riobamba y simplemente los fines de semana van a visitar a sus padres que ya son ancianos en las fincas, que además son los que mantienen estas fincas. Y cabe recalcar que inclusive
los hijos jóvenes contratan mano de obra para que los padres pues no trabajen tanto en la finca. Entonces existe ese fenómeno en Calpi y por lo tanto no existe también mucha integración familiar y sin embargo la madre de familia, en este caso la mujer, es sobre la que recae la mayor cantidad de prácticas agroecológicas. ¿Sí? Lo que nos sucede en Guamote es una población un poco más joven, está ligada con el mercado más fuertemente y por tanto pues las prácticas agroecológicas, inclusive las fincas se observaron muy diferentes, ¿no es cierto? Existe mayor diversificación, mayor actividad dentro de las prácticas agroecológicas en Guamote más que en Calpi. Sí, entonces, eso es lo que les quería comentar, estas dos experiencias relacionadas a las prácticas agroecológicas que se desarrollaron tanto en la universidad y también en investigaciones en territorio. Muchísimas gracias y pues cualquier información siempre